Perfecto. Adelante, maestro. Bien, buenos días, compañeras y compañeros. Gracias nuevamente a los organizadores de este 16º Educador Popular, que por fortuna ya venimos acompañando desde hace varios años y que nos parece que ha dado grandes frutos en el proceso de construcción de la propuesta alternativa en materia de educación, que desde nuestro punto de vista en muy pocos lugares existe. Bien, para comenzar yo quisiera hacer una referencia, ya que el tema que se plantea tiene ese carácter de la unidad de los pueblos a nivel internacional. Quiero hacer una referencia de que la primera propuesta, desde nuestro punto de vista, la primera propuesta de organización internacional de los trabajadores es la que es lanzada en el manifiesto del Partido Comunista con el planteamiento de proletarios de los países, de todos los países del mundo unidos. Nos parece que de ahí arranca la propuesta consciente, porque no solamente es una consigna, sino que es una consigna que acompaña a una propuesta programática como la que se expresa en este importantísimo documento que posteriormente se extiende por todos los continentes y que es la referencia obligada para estar pensando en los cambios profundos que hoy aspiramos. De ahí obviamente que se desarrolla toda una serie de propuestas unitarias por todo el mundo, en Asia, en América Latina, en Europa, etcétera, donde precisamente la intención y la comprensión de la necesidad de la unidad internacional de los pueblos se hace patente. Y bueno, dentro de las experiencias más relevantes, pues está la propia experiencia de lo que es la OSPAL posteriormente, y recientemente tenemos el Foro Social Mundial, y más hacia acá, lo que se conoce como el ALBA de los pueblos. Y todos estos precisamente con ese espíritu, con esa intención de construir la organización consciente de los pueblos para los procesos de transformación profunda y revolucionaria en todos los países, no solamente de América Latina, sino que del mundo. Bien, con esa referencia que yo creo que efectivamente los que hoy nos encontramos acá presentes, vemos como una necesidad fundamental para los cambios a los que aspiramos. Yo quiero abocarme un poco también a las experiencias que se han venido construyendo en nuestro país. En México, como todos sabemos, se convirtió en un espacio donde todos los movimientos, me atrevo a decir que todos los movimientos de América Latina llegaron. Aquí contamos desde la experiencia de los compañeros de Chile, que vinieron muchos compañeros chilenos, muchos compañeros argentinos, compañeros de todos los procesos revolucionarios que se han venido desarrollando en nuestro continente, todos estuvieron presentes en nuestro país. Y eso es importante destacarlo, porque de una u de otra manera, de mayor o menor medida, todos estos procesos revolucionarios que se hicieron presentes en nuestro país y para los cuales se brindó una muy amplia solidaridad, influyeron efectivamente en los propios procesos revolucionarios en nuestro país. Y la solidaridad que se expresó en un sinfín, en un gran número de comités de solidaridad con Nicaragua, con Chile, con Argentina, con Ecuador, etcétera, etcétera. Todos esos comités de solidaridad también fueron aprendiendo de esas experiencias
De ahí que podemos decir que lo que hoy así se conforma como el movimiento revolucionario de México está nutrido de una u otra manera de todo ese gran número de experiencias que fuimos recogiendo de nuestros compañeros de todos los países que llegaron a México. Entonces, esa es una referencia que decimos no podemos perder de vista. De ahí que nuestro país, creo que sin lugar a dudas, pudiéramos afirmar que el gran número de esas experiencias de lucha revolucionaria también se fueron desarrollando aquí en México. O sea, aquí en México hemos tenido desde las guerrillas urbanas, las guerrillas campesinas, las movilizaciones callejeras. Hoy mismo, en este momento, tenemos una guerrilla en el sur de nuestro país, ¿no? Los compañeros zapatistas que salen a la luz en 1994 y que a partir de esa fecha ahí están, no han dejado las armas, ¿sí? Pero ahí están presentes. Y bueno, se han venido desplegando otras formas y otras experiencias de lucha, precisamente en esta lógica de construcción del poder popular, como lo que fue incluso la lucha que vivimos en Oaxaca, en lo que se llamó la Comuna de Oaxaca. La Comuna de Oaxaca en referencia a lo que fue la Comuna de París, experiencia de la cual extrae un sinnúmero de aprendizajes el propio Marx, y fue una experiencia que duró 59 días, donde los obreros de Francia ocupan la capital, París, y en la experiencia de la Comuna de Oaxaca, pues nosotros tuvimos ocupada no solamente la capital del estado, casi durante 6 meses. Y decía que no solamente la capital del estado, sino que más de la mitad de todo el territorio oaxaqueño estuvo ocupado por este importantísimo movimiento que se concentró en lo que se conoció como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y donde desde nuestro punto de vista fue una de las expresiones más acabadas de lo que nosotros hemos venido también platicando y planteando como la construcción del poder popular. Entonces, ahí tenemos todo ese gran bagaje. Hoy día nosotros decimos que venimos de una experiencia nacional muy importante desde finales de los 70s, principios de los 80s, a finales de los 70s, que se da una ofensiva capitalista en contra del sindicalismo democrático, en contra del sindicalismo independiente, para tratar, para desarticular todo este movimiento y no encontrar las resistencias para la implementación de lo que en 1982 se firma en la famosa Carta de Intenciones, que es donde se expresan los acuerdos del gobierno mexicano, todavía de López Portillo, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para imponer las medidas que posteriormente conoceríamos como neoliberalismo. Aquí una importante reflexión es que muchos nos preguntamos en un momento, ¿por qué razones que a partir del asesinato de Salvador Allende es en Chile donde se establece en el primer país el modelo neoliberal? No es producto de la casualidad, así lo entendemos, sino que este modelo que, como ya nos han venido comentando las compañeras, es el modelo económico que se parece bastante, incluso en lo que hemos estado viviendo o sufriendo aquí en México. Es decir, es un modelo que se viene aplicando con algunos matices de la misma manera en todos los países. Pero decíamos, ¿por qué en Chile? Y bueno, la explicación que algunos nos damos es porque es un modelo tan agresivo, o como lo llaman, de capitalismo salvaje, que requería establecerse bajo una dictadura militar para poder garantizar la aplicación de todas las medidas que éste conlleva. Entonces,
no se podía aplicar en esos momentos en otro país con ciertos juegos democráticos, sino que se requería aplicar bajo la dictadura militar. Y bueno, nosotros en 1982 se firma esa famosa Carta de Intenciones, donde se establecen, entre muchos otros elementos, 7 de los ejes que posteriormente serán aplicados, y es la historia que hemos vivido en los últimos 36 años, que tiene que ver con el recorte del presupuesto, el recorte del aparato de Estado, la implementación de los impuestos arancelarios, el recorte o el establecimiento de los topes salariales, que por otro lado la liberación de los precios de los artículos de primera necesidad, la flexibilización laboral, entre otros. Y todos estos elementos, que son los que hemos estado viviendo, pues es lo que llamamos hoy día el neoliberalismo. Y decíamos que durante todo este periodo de aplicación del neoliberalismo, que hay que decir que desde sus inicios se dieron luchas de resistencia importantes. No podemos olvidar que precisamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nace en el contexto de una de las primeras ofensivas para destruir el sindicalismo nacional en 1979, junto con la Central Nacional Plan de Ayala, y posteriormente la Coordinadora Sindical Nacional, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular en el 81. Es decir, finales de los 70, principios de los 80, es cuando se crean todas esas coordinadoras como mecanismos de articulación y de resistencia contra la ofensiva del capital para desestructurar las resistencias y poder imponer este modelo neoliberal. Entonces, desde esas fechas venimos dando las peleas de mil maneras y, como decíamos, pues hemos venido experimentando muchas formas de lucha y de resistencia en nuestro país en contra de este modelo salvaje del neoliberalismo. Decía, en 2006 tenemos la experiencia de Oaxaca, en 1994 la experiencia de los hermanos zapatistas, y hoy día estamos transitando en una nueva experiencia. Fíjense qué curioso, los compañeros zapatistas no han dejado las armas, están, digamos, atrincherados, pero por otro lado se desarrolla otra propuesta para tratar de contener el avance del modelo neoliberal y echar para atrás muchas de las medidas que se han venido implementando en estos 36 años, y de las cuales la última dotación que nos aplicaron fueron las llamadas 11 reformas estructurales, entre las cuales la reforma educativa era una de las reformas fundamentales. Como ayer nos comentaban varios de los ponentes, si bien este proceso que arranca, llevamos 7 meses de este gobierno, que también, como ayer nos decía el compañero, el maestro Correa y el doctor Enrique, esos no son triunfos de una persona, han sido triunfos de todo el pueblo. Hoy día sabemos que fueron más de 37 millones de votos los que se le otorgaron a López Obrador, lo que es una cosa increíble y nunca vista en la historia nacional. Más de 37 millones que todos vimos cómo el Instituto Nacional Electoral estuvo manipulando durante varias semanas, porque necesitaba mover y jalar votos para poder garantizar la permanencia del PRI, que estuvo en riesgo de poder perder su registro porque no alcanzaba los votos suficientes para ello. Pero no solamente el PRI, sino otros partidos como el propio el Partido Verde, que también estuvo en riesgo, y lo que hoy vamos sabiendo es de que le tuvieron que jalar votos a López Obrador. Algunos dicen que para que no perdieran los registros esos partidos, y otros que también para poder, desde la lógica del sistema, mantener ciertos equilibrios que no posibilitaran que tuviera una amplia y aplastante mayoría el partido
triunfante que era el de Morena, en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, en las presidencias municipales e incluso en los congresos locales. O sea, toda esa operación de ingeniería política se estuvo trabajando en esas semanas en que tardaron para que el INE pudiera dar los resultados finales. Entonces, tenemos esa insurgencia de la sociedad mexicana que nos crea todo un ambiente, que nos crea toda una situación y condiciones completamente diferentes a las anteriores. Esto es importante porque, primero, hay algunos compañeros que plantean y señalan solamente que el triunfo lo consiguió López Obrador, lo que decimos que no es cierto. Este es un triunfo por distintas razones, que es de más de 30 millones de mexicanos que se lanzan a las calles por un cambio. Y queremos decir también que López Obrador también se pretende decir que nos ha engañado, y lo que nosotros decimos es que López Obrador siempre se expresó como un personaje no de izquierda, no socialista, o más bien no revolucionario, sino como un personaje demócrata, progresista, nacionalista. Esas fueron las características con las que él se planteó y se identificó, y que el proyecto que estuvo enarbolando y que hoy está muy claramente establecido es un proyecto que tiene tres ejes fundamentales, que es luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad y luchar por acercar la justicia social a los grupos excluidos del modelo neoliberal. Ese es el planteamiento. Pero lo que algunos entendemos es que ese planteamiento es necesario, indispensable para lo que queramos construir hacia adelante. Si queremos construir socialismo, si queremos construir poder popular, si queremos construir lo que queramos construir, es necesario avanzar en esta fase de este proceso. Nosotros decimos, no es gratuito ni es casual que muchos de los países llamados del socialismo real, pues también se vieron envueltos en muchos de estos vicios de corrupción y de impunidad. Es decir, necesitamos forzosamente acabar con estos vicios que nos viene heredando el modelo neoliberal. Una cuestión que es importante destacar y que ayer los compañeros dejaron entrever es de que la lucha, los ponentes del día de ayer, es que la lucha que hoy estamos enfrentando como pueblo en esta lógica de construcción de un cambio, y decían, bueno, ¿qué tan profundo? Pues va a depender de la correlación de fuerzas que vayamos construyendo, ¿no? Desde el pueblo, desde las organizaciones de izquierda, etcétera. Pero este cambio que pretendemos, hoy en día apenas llevamos 7 meses y ya se está enfrentando, y eso es lo que hoy queremos destacar, se está enfrentando no a los fifís, ¿sí? No a la mafia del poder local, se está enfrentando ya directamente a las ofensivas que desde el imperialismo se vienen construyendo para tratar de desgastar, desestabilizar y en un momento aplicar algunas otras medidas en contra de este gobierno. Pero lo que nosotros decimos es que esta derrota de este proceso que generó la esperanza en millones de mexicanos no va a ser la derrota ni de López Obrador ni de la Cuarta Transformación, sino que va a ser la derrota de todos los mexicanos que estamos con la aspiración de construir un mundo distinto. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, apenas el día de ayer o el día de antier, en la jornada sale una nota donde se plantea que se está preparando un golpe blando contra este gobierno. Que bueno, este golpe blando pues tiene toda los mecanismos y los elementos de lo que se ha venido aplicando
en los distintos gobiernos que no son de la simpatía del imperialismo norteamericano. Si hacemos un recorrido desde Nicaragua, desde Venezuela, Guatemala, Honduras, y nos vamos hacia el sur del continente, vamos a ver que muchos de esos elementos que se han venido implementando para derrocar gobiernos, hoy se están haciendo presentes, como lo señala ese artículo, pero que además hay otros elementos que nos muestran con bastante claridad cómo las manos del imperialismo están metidas, porque decimos nosotros, solamente por señalar un ejemplo, de que en la política no hay casualidades, y decíamos, resultaría muy casual que viene la señora Lagarde del Fondo Monetario Internacional a ofrecer un crédito al gobierno de México. López Obrador le dice no gracias, y al día siguiente el propio Trump, ni siquiera fue otro personaje, que personajes de primer nivel los hay ahí en Estados Unidos, sino fue directamente Trump el que dice que se van a comenzar a aplicar los impuestos a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos. La campaña que se desarrolla a nivel internacional por la derecha, y que ya no solamente es la derecha nacional, sino que es la derecha internacional, donde se está pidiendo la renuncia de López Obrador. Y toda una serie de elementos que han venido apareciendo, como es el último caso de la Policía Federal, que para muchos analistas consideran que es un primer ejercicio, que es un primer experimento de golpe militar, que bueno, de acuerdo a cómo se han venido construyendo la derecha y la reacción en contra de los gobiernos en América Latina, pues no es una idea tan descabellada. Entonces, así se viene toda esta ofensiva, y queremos insistir, no es una ofensiva solamente contra López Obrador o la Cuarta Transformación, sino que al final de cuentas va o tiende a derrotar y aplastar a esos más de 30 millones de mexicanos que hicimos posible el triunfo como presidente de López Obrador. Bueno, y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ese es el planteamiento. Hay una lucha que se avecina, decimos, una lucha en el territorio llamado Partido Morena, que es una lucha que se avecina por ese territorio y que es una lucha distinta a las luchas que se han dado en el pasado, reciente, pues, en las luchas internas de este Partido Morena, porque en ese entonces había muchos personajes agazapados que son saltamontes, ¿no?, que han venido saltando de proyecto en proyecto, que no son gente que abrace verdaderamente la transformación de nuestro país, pero que lo han hecho para acomodarse, pero que se encontraban dispersos. Allí están, allí han estado, pero como había la orientación y el señalamiento de que no se iban a permitir corrientes al interior de Morena, pues estaban agazapados. Hoy día, en esta batalla que va a ser el próximo 20 de noviembre, estos personajes ya no están agazapados, ya están los agrupamientos, ya están los bloques en formación de batalla, y que son de los personajes más nefastos que nos vienen heredando de otros partidos como el PRD o el propio PRI o otros partidos. Y esa es la batalla que se avecina el 20 de noviembre. Y nosotros creemos que una tarea importante de los que hemos venido respaldando esta Cuarta Transformación es necesariamente entrar a la pelea por defender este instrumento llamado partido, llamado Morena, porque es un instrumento fundamental para poder hacer avanzar este proyecto de la Cuarta Transformación. Pero no solamente es necesario eso, necesitamos desarrollar otras líneas de trabajo y de construcción, como se ha venido planteando, la construcción del poder popular, que debemos de pasar de la consigna a un plan de trabajo concreto para hacer posible la construcción del poder popular, cuando menos en 7 líneas de construcción que ya hemos venido platicando en otras ocasiones.
Hoy, pasar de la consigna a un plan concreto de acción es la tarea inmediata para la construcción del poder popular. Pero no solamente eso, sino que si hacemos la lectura de lo que viene ocurriendo en nuestro continente, es necesario construir partido, compañeros. Las organizaciones gremiales hoy en esta lucha que es eminentemente política nos resultan insuficientes. Necesitamos construir un instrumento político para entrar en la batalla, en la pelea por la nación, porque eso es lo que está en juego. Además de esto, necesitamos construir, desarrollar lo que se conoce como la soberanía alimentaria, porque ese es un factor fundamental. Ojo, a los venezolanos los tienen ahorcados con ese tema. Gracias. A los venezolanos los tienen ahorcados con el tema del desabasto, porque como país petrolero, la mayor parte de lo que consumen en todos los ámbitos, sea de consumo alimentario, sea de consumo cotidiano, todo lo importan, ¿sí? En México, algunos hablan de que alrededor del 60% de lo que consumimos en alimentación es o importado o es producido por las grandes cadenas de alimentos. Entonces, es importante pues que en esta lógica de la confrontación que viene, construyamos, trabajemos por la soberanía alimentaria. Y finalmente, consideramos que es de vital importancia, es de sobrevivencia fundamental la construcción de un sistemas de comunicación que nos permitan llegar de manera cotidiana a la gente que no tiene acceso a internet en las comunidades. Nosotros en Oaxaca trabajamos con comunidades, una enorme cantidad de comunidades que ni luz tienen. Entonces necesitamos buscar los mecanismos para hacer que la comunicación llegue hasta allá, porque pese a todo lo que se ha hecho, siguen teniendo una preponderancia fundamental los dos monopolios de la comunicación, ¿no?, de TV Azteca y Televisa, que se expresa no solamente en la televisión, sino en las propias radios y ya ahora en redes sociales, y tienen una presencia importante en lugares muy apartados. Y si nosotros no damos la batalla de las ideas allá en el territorio, allá en las comunidades, allá con los compañeros más apartados de las zonas urbanas, esa gran cantidad de ciudadanos, de mexicanos, van a ser ganados por el pensamiento neoliberal, por el pensamiento reaccionario que viene caminando con mucha fuerza. Gracias, compañeros y compañeras, con esto termino, y tenemos que dar la batalla de las ideas porque ahí se encuentra gran parte de nuestro futuro. Gracias, compañeros. Muchas gracias al compañero Samuel Hernández.